Buenas tardes, bienvenidos todos a esta actividad, a estas dos conferencias y en realidad una mesa redonda en la que luego va a haber un debate. Me presento antes de nada, soy Luis Martín Arias, director del CESME, que es la institución que organiza esta actividad, es decir, el Centro de Estudios de la Seguridad de los Medicamentos, ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid. Quiero agradecer sobre todo a los ponentes, a María Sainz Gil, que es profesora también de farmacología en esta facultad y además miembro del CESME, miembro destacado del CESME, y a José Luis Nájera. Muchas gracias, José Luis. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, con muchas actividades. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo, que seguro que va a ser muy fructífero, igual que el que nos dedique María. Dar las gracias a Esther Navarro García, que es la que hace posible todo esto, organizándolo, que lleva un trabajo muy duro y es la que hace posible también el curso de farmacovigilancia que va a comenzar en breve. Esta actividad sirve también para anunciar el próximo curso, que ya es la edición número 31, por tanto es un curso ya veterano, con mucha experiencia, de farmacovigilancia para profesionales sanitarios, que empezará el próximo jueves 10 de octubre y concluirá, son 2 meses, en los que los participantes pueden interaccionar con los tutores y bueno, todo esto nos lo contará Esther al final de esta sesión y que concluirá el 10 de diciembre. Quiero decir que esta actividad de hoy a mí me complace mucho porque, en cierta forma, el CESME fue pionero en este asunto de la red de farmacias Centinela. Yo recuerdo perfectamente cuando esto se habló en el CESME y el creador del CESME, el profesor Alfonso Carvajal García Pando, que fue el que creó el CESME, catedrático de farmacología, le propuso a otro miembro del CESME, a Carlos Treceño, también farmacéutico, investigador, impulsar una red de farmacias centinelas en Castilla y León, que ha sido, creo que de esto se hablará, la red de farmacias centinelas en Castilla y León ha sido modelo y referencia para otras redes que se han ido creando después y es, si no la más veterana, probablemente una de las más veteranas, y tiene, por tanto, mucho que aportar, porque esta idea a mí me parece muy buena, no solo desde el punto de vista de la farmacovigilancia, sino desde la investigación. Entre otras cosas, supone reivindicar la oficina de farmacia y la farmacia comunitaria como un espacio donde es posible la investigación. No es solo un despacho allí comercial, no es solo una tienda, y esto lo explico sobre todo para los que nos escuchan desde otros países. La oficina de farmacia en España es muy peculiar. Es la red más extensa, sanitaria más extensa, puesto que llega a casi todos los sitios, incluso pueblos muy pequeños que prácticamente no tienen nada, todavía conservan la oficina de farmacia. Y no es solo, como en algunos países, una tienda donde se despachan productos farmacéuticos. Entonces, reivindicar que esto es algo que hemos hecho desde el CESMED, tanto Alfonso Carvajal como María Saizguerra, que también participó, María Sainz Gil, perdón, que también participó en este inicio de la red de farmacia centinela y ahora mismo está participando directamente en ella, sigue participando, representando al CESME. Reivindicar la oficina de farmacia como un espacio de investigación. Yo creo que eso es muy importante, donde se pueden hacer estudios y se pueden hacer muchas cosas. Bueno, pues nada más. Dar las gracias, como ya he dicho, a los ponentes, a Esther y, por supuesto, a todos los que estáis escuchando esto y que, como ha dicho Esther, al final podréis participar en la forma que consideréis oportuna en el debate y demás. Muchas gracias también por dedicar vuestro tiempo a escucharnos y a estar aquí, aunque sea virtualmente, a través de este sistema de videoconferencia. Pues nada más por mi parte, Esther, te cedo la palabra. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Y nada, bueno, pues hola a todos de nuevo. Lo primero y otra vez, daros las gracias por estar aquí, que todos sabemos lo valioso que es el tiempo de cada uno. Y bueno, pues hemos organizado esto con
con mucho interés, con mucho cariño, esperando que os sea lo más interesante posible. Y bueno, yo me iba a presentar, pero ya me he presentado bastante, Luis. Yo soy la coordinadora de este curso, también soy miembro del CESME y nada, uy, bueno, tenía que pasar. Y nada, estoy muy contenta de teneros todos aquí. Voy a plantear la estructura de esta conferencia. Primero hablará María Sainz un poquito, después daremos paso a José Luis. Después tendremos el debate en el que se podrán comentar un poquito las cosas que han hablado los dos. Aquellos que tengan dudas podrán plantearlas mediante el chat. Y una vez comentado todo esto, hablaremos un poquito de este curso de farmacovigilancia desde el cual se organiza esta actividad. Y aquel que desee saber un poco más sobre esta formación se puede quedar, y aquel que pues no le interese o no tenga ya más tiempo nos puede dejar. Voy a dar paso a presentar a los ponentes. María ha sido técnico de farmacovigilancia del centro, ha sido técnico de farmacovigilancia en los nervios del Centro Castilla y León y miembro del Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia desde 2004 hasta 2018. Actualmente es miembro del Centro de Estudios sobre la Seguridad de los Medicamentos, como ha comentado Luis al principio, y también del GIR, que es un grupo de investigación de farmacogenética, polimorfismos genéticos, genética de cáncer y farmacoepidemiología de la Universidad de Valladolid. Tiene publicados más de 40 artículos científicos, en su mayoría sobre farmacoepidemiología y seguridad de los medicamentos. Desde el año 2018 es profesora de farmacología y es profesora desde los inicios de este curso online de farmacovigilancia, que ahora cumple su 31 edición. José Luis, que es nuestro invitado especial, es licenciado en farmacia, también es profesor de farmacología en la Escuela de Enfermería de Palencia, es vicepresidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia y es miembro del Comité Ejecutivo de la Sección de Farmacia Comunitaria de la Federación Internacional de Farmacéuticos. Es investigador postdoctoral del Grupo ADVISE en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Y bueno, como nos comentará después, su trabajo ha contribuido de forma significativa a la consolidación de la red de farmacias Centinela de Castilla y León, que es un proyecto clave en la vigilancia farmacéutica. Y no me enrollo más. Yo creo que si quieres empezar, María. Vale, estupendo. Muchas gracias, Esther, por la organización de la charla, por la organización del curso y por todo. De verdad que es un trabajazo enorme. Muchas gracias a Luis y a José Luis también. Y sin más, voy a pasar a compartir mi pantalla, mi presentación y a ver si sale todo bien. Vale, creo que ya deberíais estar viendo mi presentación. ¿Es así? Sí, ¿verdad? Vale. Sí, perfecto, muy bien. Vale, estupendo. Bueno, que Esther ya me ha presentado y Luis también. Vuelvo a hacerlo, soy María Sainz. Actualmente soy profesora de farmacología en la Universidad de Valladolid, en los grados de medicina, de biomedicina y, bueno, prácticamente en todos los sanitarios que hay en esta universidad. Pero lo que ha marcado toda mi carrera prácticamente desde que terminé ha sido la farmacovigilancia, porque he estado casi 20 años siendo técnico del Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León y perteneciendo al Comité Técnico del Sistema Español de Farmacovigilancia y además siendo miembro del CESME, como ya han dicho, ¿vale? Por lo tanto, toda una carrera profesional dedicada a la farmacovigilancia que, por supuesto, me ha marcado. Y además, como ya ha comentado Luis, estuve en los inicios de la creación de esta red de farmacias Centinela en Castilla y León, que nos está dando pues unos resultados muy interesantes y sobre todo pues que permite a todos estos farmacéuticos realmente interesados en la seguridad de los medicamentos, en la investigación, les permite participar de esta forma tan interesante en la seguridad y contribuir a la seguridad de los medicamentos.
Bueno, no puedo empezar esta charla, es una charla abierta, sé que hay muchos participantes y no sabemos cuál es el conocimiento de farmacovigilancia, así que yo no puedo evitar dar unas pinceladas de lo que es la farmacovigilancia y de para qué sirve, ¿vale? Es una introducción muy breve, pero que creo que es imprescindible. Bien, la farmacovigilancia tiene una definición oficial, un Real Decreto, en el que nos dice que sirve para identificar y cuantificar y prevenir los riesgos asociados a los medicamentos, pero esta frase yo creo que en general lo define bastante bien. Y es que los medicamentos se autorizan en base a un balance beneficio-riesgo favorable, pero en muchas ocasiones los efectos no deseados graves de un medicamento no se manifiestan hasta después de un tiempo prolongado en el mercado. Es decir, cuando un medicamento sale al mercado, por supuesto que ha pasado por una serie de ensayos preclínicos y de ensayos clínicos, pero estos ensayos clínicos tienen ciertas limitaciones que hace prácticamente imposible que podamos conocer el perfil completo de seguridad de un medicamento. Por eso es absolutamente necesario que una vez que el medicamento sea comercializado, se lleven a cabo todas las actividades de farmacovigilancia. Bien, el objetivo principal de esta actividad sería, por lo tanto, identificar y finalmente prevenir los riesgos asociados a la utilización de medicamentos. En farmacovigilancia, cuando identificamos un nuevo riesgo, una reacción adversa o cualquier riesgo previamente desconocido para un medicamento, lo vamos a llamar señal. Una vez que se identifica una señal, es evaluada por los sistemas de farmacovigilancia. Ahora mismo en España casi todo se suele tratar también a nivel europeo por la Agencia Europea del Medicamento, y si termina confirmándose esa señal, es decir, se termina confirmando que ese nuevo riesgo realmente está asociado a la utilización de un medicamento, entonces se adoptan las medidas oportunas. Estas medidas pueden ser de diversa naturaleza en función del problema que se haya identificado y pueden ir, por ejemplo, desde restringir el uso de ese fármaco en ciertos pacientes, emitir simplemente notas informativas de información y la medida más drástica o más grave que podría ser llegar a retirar el fármaco del mercado. Bien, la farmacovigilancia y la identificación de señales se nutre de distintas fuentes de información. En esta gráfica que tenéis en la diapositiva se ven los tres orígenes principales de donde procede la información para identificar riesgos nuevos o señales. Una es la notificación espontánea, otro puede ser los casos publicados en la literatura científica, en revistas médicas, y también estudios observacionales normalmente diseñados para conocer estos riesgos asociados al uso de medicamentos, ¿no? Estudios observacionales post-autorización. Bien, como podéis ver en esta gráfica, prácticamente el 80% de las señales, es decir, de los riesgos nuevos que se han identificado en Europa en este periodo que tenéis arriba, desde el 2014 hasta el 2017, prácticamente el 80% de ellos se han identificado gracias a la notificación espontánea. ¿Y qué es la notificación espontánea? Por si acaso pues la gente que estáis conectados no lo sabéis. La notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, perdón, esto es lo que he dicho antes, sigue siendo la principal fuente de identificación de señales en farmacovigilancia, ¿vale? Como habéis visto en la gráfica, es la principal fuente de identificación de señales. ¿Y qué es la notificación espontánea? Ahora sí, pues es la comunicación de sospechas de reacciones adversas por parte de un profesional sanitario o también de un ciudadano, y la recogida de estas sospechas y posterior evaluación desde los centros de farmacovigilancia o los sistemas de farmacovigilancia, ¿vale? Y fijaos que he puesto comunicación de sospechas, es decir, no hace falta tener la certeza absoluta de que el fármaco es el causante de la reacción, sino con sospecharlo razonadamente se puede notificar. Esta notificación espontánea es obligatoria, al menos en España, para todos los profesionales sanitarios. Hay una ley y en concreto un Real Decreto dedicado a la farmacovigilancia donde nos obliga a todos a notificar. En España también se hace esta notificación, antes se hacía en papel, pero ahora prácticamente ya solo sobrevive la notificación electrónica a través de este portal notificaram.es.
Bien, esta notificación espontánea que estoy diciendo que es obligatoria para todos los profesionales sanitarios, sin embargo, sabemos que no todos los profesionales sanitarios notifican, o al menos no notifican como deberían y tanto como le deberían. Es una actividad que depende de muchísimas cosas, depende del tiempo del profesional, pero también depende de su sensibilidad con respecto a este tema, con respecto a la seguridad de los fármacos y de su compromiso, ¿vale? De su compromiso. Y es aquí precisamente donde quiero poner el foco, porque de este compromiso es de lo que se trata cuando hablamos de una de las cosas, ¿no? De unas cosas que aporta la red de farmacias Centinela. Y ya voy a empezar a hablar, he dejado esta pequeña introducción sobre la farmacovigilancia y voy a hablar un poquito de la red de farmacias Centinela, aunque luego José Luis pues, se extenderá un poquito más con más datos. Bien, la red de farmacias Centinela yo la describo siempre como una red de farmacias que están formadas, porque se las forma para formar parte de la red, y comprometidas. O sea, la participación es voluntaria en esta red y por lo tanto todo aquel que participa es porque tiene un compromiso con la red, con la seguridad de los medicamentos y con poder aportar algo desde su profesión, ¿no? Desde su lugar. Y además es muy interesante porque todos sabemos que los farmacéuticos comunitarios están en permanente contacto con los pacientes, saben lo que toman, conocen sus problemas. Como bien decía Luis al principio, es una red además muy extensa que en España llega casi a cualquier pueblo pequeño y por lo tanto van a aportar mucha información esencial en farmacovigilancia, información que quizá no podríamos obtener de otra manera, ¿no? Porque el paciente no llega al médico lo suficiente o no va tantas veces con tanta frecuencia y que sin duda va a contribuir al mejor conocimiento de los medicamentos. Bien. El origen de la red de farmacias Centinela en Castilla y León, como dijo Luis, pues yo creo que fue, no sé si fue en un café, pues una conversación de gente que estábamos implicadas en el Centro de Estudios sobre la Seguridad de Medicamentos con el profesor Alfonso Carvajal. En ese momento el Centro de Farmacovigilancia estaba ubicado en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Medicina, y fue un poco el germen de toda esta idea, ¿no? Una conversación entre gente del Centro de Farmacovigilancia, que estábamos en la universidad, y gente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León y en concreto de Valladolid. ¿Vale? Bueno, por aclarar un poco, el Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León estaba ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad, dentro de la estructura del Centro de Estudios sobre la Seguridad de los Medicamentos de la Universidad de Valladolid. A partir de pues esas pequeñas conversaciones, poco a poco se fue haciendo realidad pues esta idea de hacer una red de farmacias Centinela y finalmente se firmó un convenio entre estas entidades, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla y León, el Centro de Farmacovigilancia, la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León, que es de quien depende el Centro de Farmacovigilancia, y el Centro de Estudios sobre la Seguridad de los Medicamentos. Actualmente el Centro de Farmacovigilancia ya no se encuentra ubicado en las dependencias de la universidad, sino que ha pasado a formar parte de la Dirección General de Salud Pública de Castilla y León. Pero la gente del Centro de Farmacovigilancia sigue implicada igualmente en la red de farmacias Centinela. Por lo tanto, digamos que estos somos las entidades participantes y firmantes de ese convenio y todos juntos formamos una comisión de seguimiento de esta red de farmacias Centinela. ¿Y qué hace esta comisión de seguimiento? Bueno, nos reunimos así en líneas muy generales, no voy a entrar en todos los detalles, pero nos reunimos de forma periódica. En estas reuniones pues se da cuenta de cuántas farmacias hay en la red, de algunas actividades de formación, por ejemplo, a los nuevos, a las personas que quieren entrar en la red. Se promueven estudios de investigación, la propia comisión los avala, se comentan si hay algún resultado de estudios y además se organizan, desde esta comisión de seguimiento, se organizan
unas jornadas que pretenden ser anuales, lo que pasa que la pandemia, como todo bueno, pues ahí tuvimos un pequeño parón, pero son unas jornadas de farmacovigilancia en las que están invitados principalmente farmacéuticos de la red, pero que suelen ser abiertas a todos los farmacéuticos de la comunidad. En estas jornadas se presentan resultados propios de la red, se les da voz a los farmacéuticos comunitarios para que, sobre todo a los que participan en la red, para que cuenten sus experiencias, sus aportaciones a la red, etcétera. Se trae algún invitado que habla de farmacovigilancia o farmacéuticos de otras redes de farmacias Centinela de España, y la verdad es que son jornadas pues, muy fructíferas en las que se comparte y bueno, pues todo este trabajo que se hace durante el curso y el año. Bien, por daros algunos datos numéricos, creo que en Castilla y León, y luego, si no me equivoco, lo dirá José Luis, hay unas 1.600 farmacias, más o menos, creo. En el año 2016, cuando se creó, fue el primer año de funcionamiento de la red, se incluyeron 100 farmacias. Fue como un requisito, un límite que se puso pues, para ver cómo funcionaba en principio, pero fijaos que desde ese año pues ya después se abrió la posibilidad a más farmacéuticos, y en el año 2022, y creo que ahora estamos en esa cifra, tenemos 175 farmacias, ¿vale? A la red puede pertenecer una farmacia, pero también se puede pertenecer como farmacéutico de forma individual, y han colaborado, porque esto digamos que esto es dinámico, ¿vale? No son siempre las mismas farmacias, pueden entrar y salir en función pues, del tiempo que tengan, de las ganas, de cómo participan, y son más de 300 farmacéuticos los que han participado hasta ahora y han formado parte de la red. Bien, he dicho antes que, creo que lo he comentado en algún momento, que los farmacéuticos que van a formar parte de la red se les forma, ¿no? Son, como digo, farmacias comprometidas y formadas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, para poder formar parte de la red es requisito que hagan un curso de farmacovigilancia. De este curso se han hecho ya 3 ediciones y han participado, como veis aquí, más de 500, bueno, rozando los 500 farmacéuticos. Además, como ya nos contarán luego, desde la farmacia también se llevan estudios de investigación desde la red de farmacias Centinela, y algunos de estos estudios de investigación llevan una formación previa asociada, ¿vale? Es una formación que actualiza los conocimientos de los farmacéuticos y que además les forma pues, ya en temas más concretos del estudio. Se han hecho 3 cursos. Como veis ahí, uno sobre antidiabéticos orales, en el que participaron 133 personas, 133 farmacéuticos, otro sobre vacunas frente al COVID-19 y otro sobre la seguridad y la dependencia de los fármacos opioides, los 3 asociados a estudios de investigación, ¿vale? Como veis, 133, 98 y aquí 150 participantes. Vale, hasta aquí estos datos, y vamos a ver algunos detalles de cómo o cuantitativamente cómo la red de farmacias Centinela participa en farmacovigilancia y en la seguridad de los medicamentos, ¿vale? Bien, el primer año del funcionamiento de la red, la verdad es que nos llevamos una grata sorpresa porque se recibieron muchísimas notificaciones. Se recibieron 81 notificaciones. Claro, esto hay que ponerlo en relativo porque hay muchísima infranotificación. Entonces, recibir de repente 81 notificaciones de un colectivo, así pues, las que fue bastante importante. Fijaos si fue importante que aumentó en un 153% la notificación recibida por farmacéuticos en ese año. Y además, la notificación de los farmacéuticos pertenecientes a la red Centinela fue de un 74% de las recibidas por todos los farmacéuticos comunitarios. Y una cosa que me llamó mucho la atención también en ese momento es que por primera vez en esta comunidad los farmacéuticos habían superado el número de notificaciones a los médicos, ¿vale? Que ese año además habían notificado especialmente poco. Bien, este sería pues eso, el subidón que tuvimos aquel año 2015, año previo a la existencia de la red, y en el año 2016, el primer año en el que estaba funcionando la red de farmacias Centinela en nuestra comunidad. Bien, a partir de ese año
bueno, y aquí la comparación con otras profesiones, ¿ves? Se habían superado las notificaciones de los médicos. Las enfermeras siempre notifican poco, hay que hacer ahí un empuje para que también notifiquen, y otros profesionales sanitarios, pues muy poquito en ese año también. ¿Vale? Esto sería la evolución, ¿no? Porque dijimos, bueno, a ver qué ha pasado después del primer año, que tuvimos tanto éxito. Y claro, la pandemia nos ha hecho mucho daño a todos, y aquí también un poquito, ¿vale? En esta gráfica veis el primer año, esta es la evolución, perdón, de la notificación por parte de farmacéuticos comunitarios en Castilla y León, en ese periodo del 2015 al año 2023. En el año 2016, como digo, fue el primer año y recibimos muchísimas notificaciones de farmacéuticos en general. ¿Vale? Después, bueno, pues la cosa bajó, se iba ahí estabilizando. En 2020 vino la pandemia y en el 2021 este pico de nuevo fue el año en el que nos vacunaron a todos frente al COVID, y como veis también, pues aquí hubo un aumento bastante significativo del número de notificaciones y después volvió a bajar. Esto yo creo que ha ocurrido también en los sistemas de farmacovigilancia en general, pues yo no sé si del cansancio de las vacunas del COVID o qué, que bueno. Y otra vez en el 2023 parece que se está estabilizando, pero bueno, habría que dar quizá otro impulso. Si comparamos todos los farmacéuticos que notifican, vemos que en amarillo tenemos el porcentaje de farmacéuticos centinela del total de farmacéuticos, por ver dentro de la profesión. En azul clarito tendríamos los farmacéuticos del hospital, y en azul oscuro los farmacéuticos comunitarios que no pertenecen a la red de farmacias centinela. Pues veis que los farmacéuticos que pertenecen a la red de farmacias centinela notifican más, o el porcentaje de sus notificaciones es mayor que los del resto de compañeros de la profesión. Bueno, aparte, esto que he contado hasta ahora es en relación a las notificaciones de sospechas de reacciones adversas a los sistemas de farmacovigilancia, el Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León, ¿vale? Hasta aquí. Pero no solamente notifican sospechas de reacciones adversas a medicamentos, sino que además también notifican errores de medicación aunque no hayan producido un daño en el paciente, quiero decir, o sea, un error de medicación pues, que se haya detectado a tiempo, que no haya llegado al paciente, o que aunque haya llegado no haya producido ningún daño. Los farmacéuticos de la red han notificado 259 errores de medicación que se notifican a su vez desde la red al Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos, y además 47 defectos de calidad, ¿vale? Que se notifican pues, a la autoridad sanitaria competente para que pues, lleve a cabo las acciones necesarias. Bien, la notificación espontánea, como sabéis, como he explicado al principio, sirve para identificar señales, y solo porque veáis algunos ejemplos que podrían considerarse señales, aunque luego a lo mejor algunos pueden haber tenido más recorrido o no, pero bueno, en farmacovigilancia la información que más nos interesa, que yo llamo aquí información de oro, son aquellas reacciones adversas que son desconocidas, las reacciones adversas que son graves, y aquellas reacciones adversas que se notifican para fármacos llamados fármacos sometidos a un seguimiento adicional, que vienen identificados en España con este triángulo negro invertido. Bien, pues estos serían ejemplos de algunas notificaciones que tienen alguna de estas características, ¿vale? Reacciones adversas desconocidas y graves, sobre todo. En este caso se notificó una coroidopatía serosa central en un hombre de 52 años que no tenía otras patologías ni tratamientos, que había iniciado simvastatina y que 20 días después presentaba molestias en el ojo y visión borrosa. El paciente dice, o él nota, que las molestias vienen desde que toma la simvastatina, y el mismo oftalmólogo diagnostica una coroidopatía serosa central relacionada con el tratamiento con simvastatina. Esta notificación fue notificada por farmacéuticos de la red de farmacias centinela, ¿vale? El médico de familia suspendió la simvastatina y el paciente mejoró. Es una reacción adversa grave, es una reacción adversa desconocida, y por lo tanto puede ser una señal potencial en farmacovigilancia, ¿vale? Que luego se verá, pues el recorrido a lo mejor luego no llega a confirmarse, no se sabe, pero ahí
digamos que serían las notificaciones más interesantes. Otra es de ticagrelor, y dos pacientes, dos hombres de 66 y 82 años que tras 4 meses con ticagrelor eran notificaciones parecidas, pues refieren una retención urinaria graves, que precisan sonda, etcétera, y tras un año se retira el ticagrelor y el paciente mejora drásticamente. ¿Vale? Pues estos dos casos también es una reacción en principio o una asociación desconocida entre fármaco y reacción, y también se puede considerar como una potencial señal que hay que estudiar pues, con más detalle. En este caso tenemos, esto es con la vacuna Bexer, un niño de 10 años que, bueno, pues 15 días después de ponerse la vacuna tiene una disfunción pancreática irreversible y, bueno, pues al final se le queda una diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? Esto es difícil demostrar la asociación causal con la vacuna, esto por supuesto habría que estudiarlo con muchísimo detalle, pero es una reacción adversa grave, reacción desconocida, que en farmacovigilancia se puede considerar una potencial señal. Bueno, estos son solo tres ejemplos de algunas de las cosas que se han notificado desde la red. Bueno, aclarar, como ya he dicho al principio, que solo se notifican sospechas. En ningún caso por sí solo de estos que he contado puede confirmar ni desmentir la asociación entre el fármaco y la reacción notificada, pero son casos que se pueden seguir evaluando. Bien, la red de farmacias Centinela hace todas estas tareas de notificación de sospechas de reacciones adversas a fármacos, pero además una de las cosas que más interesan desde la red y que está dando pues, mucho valor a la oficina de farmacia es la investigación. Desde el inicio de la red se han llevado a cabo 5 estudios, así como proyectos de investigación importantes, porque luego además se han llevado a cabo pues algunas actividades como saber cuántos lotes no me acuerdo ahora, perdonadme, del medicamento que había contaminado, por ejemplo en Castilla y León, ¿no? Y saber de cuántos lotes se disponían y cuántos lotes podían seguir dispensándose, ¿no? Pero bueno, como estudios de investigación propiamente dicho, tenemos estos 5. Anticoagulantes orales, uno de estatinas y pacientes que las toman concomitantemente con inhibidores del CYP3A4, que sabemos que interacciona con algunas de estas estatinas, y saber qué estatinas se les estaban dando, si las que se pueden dar o las que no. Perfil de seguridad de los nuevos antidiabéticos orales, un estudio de seguridad y eficacia de la inmunización de las vacunas frente al COVID, y también creo que está actualmente todavía llevándose a cabo uno sobre el uso de analgésicos opioides para determinar su perfil de seguridad, haciendo hincapié sobre todo en indicadores de dependencia y de adicción. Aquí a la derecha, bueno, aparte del año, tenemos el número de participantes de farmacias y de pacientes. Fijaos que las farmacias, bueno, tenemos 58, 100, 58 participantes, son bastantes, pero además tienen una capacidad muy grande de recoger pacientes, ¿vale? Porque con poquitos pacientes que coja cada una de ellas ya se puede tener una muestra muy, muy grande, y así podéis verlo aquí como el primero se cogieron 334 pacientes, pero en el de vacunas de COVID fueron 3.862 los pacientes que participaron, y en el de analgésicos opioides 532, o sea que son números, muestras grandes con las que se pueden hacer estudios farmacoepidemiológicos muy interesantes. Y voy a terminar ya con este resumen de lo que es la red de farmacias Centinela y lo que aporta en Castilla y León. En primer lugar, es un espacio colaborativo, un espacio entre que tanto la administración como las farmacias y la universidad podemos tener un foro donde compartir estas inquietudes y poder trabajar juntos. Además, es un entorno motivador para los farmacéuticos comunitarios, con foro ya no solo con el resto de la comisión, sino entre ellos. Tienen una plataforma donde comparten la formación, comparten otras actividades, y es un foro donde compartir todas estas dudas sobre farmacovigilancia y seguridad de medicamentos. Además, se les forma y se incentiva para la notificación de sospechas de reacciones adversas, lo cual es especialmente importante en el caso de productos que no son de prescripción, porque el paciente igual ni siquiera llega al médico.
Además, son una fuente de información básica de riesgos al paciente, de riesgos con el uso de medicamentos y un lugar de prevención y de detección precoz de reacciones adversas. Y además es un espacio con unas posibilidades infinitas de colaborar en investigación en farmacoepidemiología. Ahora os contará José Luis con un poquito más de detalle algunos de los estudios que han llevado a cabo y cómo lo ven desde el punto de vista de la Oficina de Farmacia. Por mi parte nada más, muchísimas gracias. Creo que después de que acabe José Luis ya podréis hacer todas las preguntas que haga falta. Muchísimas gracias, María. Ha estado fenomenal. Yo creo que ha estado muy interesante, tanto para los que sabían lo que era la Oficina de Farmacia y la farmacovigilancia en la red de farmacias Centinela, como los que todavía no se hayan hecho tan a la idea. Yo creo que lo has dejado muy claro. De todas maneras, recuerdo que al final tendremos la oportunidad de hacer todas las preguntas que deseéis, tanto mediante el chat como si alguno prefiere hacerlo con el micrófono activado, me lo dice y se lo activo. José Luis, adelante. Muy bien, pues bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros a todos el estar en esta estupenda conferencia sobre farmacovigilancia y sobre todo sobre el papel que podemos jugar las farmacias Centinela. Para mí es un honor el poder compartir estos minutos con vosotros y sobre todo contaros la experiencia que estamos teniendo a través de esta red, ¿no? A pesar de, bueno, agradecer lógicamente pues a la organización, al CESME, a Luis, a Esther y a mi compañera María, con la que coincido en las comisiones de seguimiento, pues darnos la oportunidad al Consejo de Farmacéuticos de Castilla y León, la oportunidad de contaros qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En esta charla de hoy o en mi intervención voy a intentar contaros pues un poco, mostraros qué es lo que estamos haciendo y la utilidad que le estamos dando a esta red y a este trabajo en red, ¿vale? Bueno, como nos ha contado María, pues los objetivos de esta red son muy claros, ¿no? En primer lugar es detectar, notificar, prevenir, analizar e incluso reducir riesgos de problemas asociados a la seguridad del uso de los medicamentos y luego, con la información que obtengamos, poder difundir esa formación, ¿no? Con tres objetivos fundamentales. Primero, formar a las farmacias para que puedan cumplir todos esos objetivos y a la vez de formar también contribuir a que haya una motivación, ¿no? Una motivación para que podamos notificar esos problemas relacionados con la seguridad o podamos investigar sobre esos problemas o ese uso de los medicamentos y de esa forma pues contribuir a esos objetivos, ¿no? Y hay otro aspecto fundamental y que pues es una de las características esenciales de nuestra red de farmacia Centinela, que es el trabajo en red, ¿no? Cómo a través de esa atomización que tenemos de las farmacias, pues podemos llegar pues, a mucha más población, podemos llegar a distintos tipos de poblaciones y así poder contribuir a mejorar esa seguridad en el uso de los medicamentos, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues ya nos lo ha contado un poco María, ¿no? Principalmente la red de farmacia Centinela estamos formados y acreditados para notificar y registrar errores de medicación y también reacciones o acontecimientos adversos en el uso de medicamentos, ¿no? Y como os decía, un hecho diferencial de nuestra red de farmacias Centinela es que también participamos en programas específicos de investigación y de salud pública que aportan un valor añadido a lo que es nuestra red de farmacias Centinela. Aquí en esta diapositiva lo que podemos ver es un poco el esquema de lo que veíamos antes, ¿no? Como una farmacia Centinela notificadora que ya ha sido formada específicamente en farmacovigilancia a través de una plataforma que tiene el Consejo Autonómico de Farmacéuticos, pues hace esas tres funciones. Primero, notificar los errores en la medicación, que luego se mande esa información al Instituto para el Uso Seguro de Medicamentos. Por otro lado, notificar los acontecimientos o sospechas de reacciones adversas a medicamentos a través de Notificar-RAN y que esa información llegue a los centros de farmacovigilancia y pueden tomar las medidas como las que nos ha contado María. Y luego,
pues la participación en programas específicos que planificamos, diseñamos y llevamos a cabo tanto desde el Consejo Autonómico como con la ayuda de esa comisión de seguimiento y el CESME para la formación, y donde normalmente pues acompañamos esos estudios o esos programas específicos con una formación en el tema que vamos a desarrollar para, primero, protocolizar cómo debe trabajar cada farmacia y, por otro lado, pues también contribuir a esa motivación que damos y que nuestras farmacias y nuestros farmacéuticos pues realicen, ¿no? Y como os decía, el objetivo es de la información, de toda esta información que podamos recoger o recabar a partir de las farmacias Centinela, pues poder comunicar al propio sistema sanitario, a la administración de los hallazgos que hayamos tenido, comunicar también al resto de profesionales qué es lo que estamos haciendo, qué hemos encontrado, incluso también a nivel de nuestro colectivo de los farmacéuticos, pues incluso mejorar los procedimientos internos, como es ese trabajo en red y ese trabajo protocolizado que sin duda mejora la calidad asistencial que damos desde nuestras farmacias. Aquí, como nos ha dicho María, incluso ha mencionado Luis en la presentación, en el año 2015 pues se firmó un convenio para la formalización de la red de farmacias Centinela de Castilla y León. Y ahí podemos ver al consejero de entonces, Antonio María Sanz, junto con nuestro presidente, Jesús Aguilar, que antes de ser presidente del Consejo General, pues era presidente del Consejo de Castilla y León y que fue el que firmó el convenio junto con Salud Pública para formar esta red de farmacias Centinela, ¿vale? Y me gustaría destacar a dos personas que han sido fundamentales en lo que ha sido tanto la formación de la red como en su consolidación. Uno de ellos es Pepe Espinosa, que entonces era presidente del Colegio de Farmacéuticos de Zamora y que fue pues el que encendió la llamita para empezar a formar esta red, y otro es Carlos Treceño, que pues puso pues su sabiduría y la ciencia, el rigor y la evidencia en la formación de esta red y sobre todo en la de todos los proyectos que se han llevado a cabo de investigación que se han llevado a cabo desde entonces, ¿vale? Además, como nos decía María, existe una comisión de seguimiento que está formada por personal del CONCIL, entre ellos el propio José Espinosa, Carlos Treceño, Juan Prieto, José Luis Nájera o Juan Gil. También interviene la universidad a través del CESME con la presencia de María Sainz. También interviene el Centro Autonómico de Farmacovigilancia de Castilla y León con la presencia tanto de Carmen Mendizábal como de María Moreno, que son las personas encargadas ahora de llevar el centro autonómico, y otros miembros de la consejería, como puede ser Manuel Losa, la propia directora general de Salud Pública o la jefe de servicio de Salud Pública, ¿vale? La red de farmacias Centinela de Castilla y León está formada, como nos decía María, por 175 farmacias, que vienen a ser más o menos el 11% de las farmacias de Castilla y León. A su vez, tenemos una subred integrada dentro de estas 175 farmacias, formada por 70 que forman la subred representativa de la población de Castilla y León, que la utilizamos para otros estudios que os comentaré más adelante. Y lo que hicimos para la generación de esta red de farmacias Centinela, pues lo primero que hicimos fue estratificar toda nuestra red de farmacias en clústeres, ¿vale? En clústeres o secciones donde poníamos en valor pues variables demográficas que podía haber donde se ubicaban nuestras farmacias, aspectos socioculturales, variables sociolaborales, incluso aspectos sanitarios, para formar y estratificar nuestras farmacias en diferentes clústeres. Y una vez que teníamos las farmacias estratificadas, pues se hizo una distribución geográfica de las farmacias para la elección de esas 175 farmacias que finalmente pues generan nuestra red y que representa a todo el conjunto de las farmacias de nuestra región, ¿vale? Como nos explicaba María, todas estas farmacias, para poder pertenecer a la red, han tenido una formación específica de un curso acreditado, en el que se han hecho 3 ediciones y que una vez superado, pues te da acceso a poder ser nombrado farmacia Centinela o farmacéutico Centinela para cumplir esas 3 funciones, ¿no? La de notificar los errores en medicación, los acontecimientos adversos o las reacciones adversas de farmacovigilancia o participar en los programas de investigación, ¿vale? Para facilitar
toda la información que proviene de las farmacias de la red, pues el propio Consejo, el CONCIL, generó una plataforma para registrar toda la actividad que se hacía en las farmacias de la red, que nos permite, primero, visualizar qué es lo que se está haciendo y, por otro lado, también nos permite pues, hacer un seguimiento y poder ver en qué cosas podemos ir mejorando y ir mejorando las notificaciones. Por lo tanto, aquí, en esta diapositiva, lo que podemos ver es pues, cómo estarían distribuidas nuestras farmacias en ese trabajo en red, ¿no? En el mapa de la izquierda, que corresponde a la Comunidad de Castilla y León, podemos ver en verde los municipios que cuentan con oficina de farmacia, ¿no? Por lo tanto, esa accesibilidad de la que nos hablaba Luis al principio, pues hace que cualquier ciudadano pueda tener en su propio municipio una farmacia accesible, ¿no? De hecho, el 95% de los ciudadanos de Castilla y León tiene una farmacia en el mismo municipio en el que reside y el 5% restante está a menos de 10 minutos de la farmacia más próxima, ¿vale? Esa red de farmacias pues está compuesta por unas 1.600, ahí ha cambiado un poco los números, ahora creo que estamos en 1.597 farmacias, que completarían todas esas manchas verdes que vemos en el mapa, ¿no? Y que utilizamos la red total pues cuando queremos hacer acciones globales o cuando necesitamos más datos, como puede ser, por ejemplo, la campaña de concienciación de vacunación de gripe que estamos desarrollando y que se está desarrollando ahora en estos momentos, donde las farmacias hacen una labor de educación sanitaria a la población, pues facilitando esa accesibilidad y esa confianza que el ciudadano tiene en su farmacéutico, ¿no? Dentro de esa red de 1.600 farmacias, pues está nuestra red de farmacias Sentinela, que está compuesta por 175, donde aquí ya hacemos acciones más específicas. Y hacemos acciones más específicas, pues porque las farmacias han recibido ya una formación y además son farmacias que están más motivadas, ¿no? Y eso nos permite, pues, trabajar de una forma más homogénea, más protocolizada, incluso con mayor rigor y seguridad, y es los estudios del que luego os contaré pues uno de los ejemplos que hemos hecho con el estudio de seguridad y eficacia de vacunas COVID, ¿vale? Y luego dentro de esa red de 175 farmacias estaría nuestra red, su red representativa de la población, que está constituida por 70 farmacias, que son representativas de la población de Castilla y León y que lo que nos permite es que cuando preguntamos a esas 70 farmacias sobre algún aspecto, luego podremos extrapolar los resultados y de esa forma obtener respuestas de una forma mucho más rápida, ¿no? Como estamos haciendo, por ejemplo, con la vigilancia sindrómica del consumo de fármacos antigripales para poder ver si nos podemos anticipar a ver cuándo va a ocurrir los picos de incidencia de gripe. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues la verdad que, como nos decía María, hemos hecho muchas actuaciones, ¿vale? Uno de nuestros objetivos, lógicamente, era motivar y potenciar esa notificación de reacciones adversas y, como nos contaba María, pues eso se ha conseguido y además somos conscientes de que cada vez que se hace algún tipo de intervención de formación o de estudio, eso sirve de motivación a las farmacias para notificar más, ¿vale? Por lo tanto, además de coincidir con esos picos de la presencia del COVID o no COVID, pues también coincide con proyectos de investigación que impulsamos desde la propia red y que eso sabemos que aumenta el consumo, ¿vale? Perdón, la notificación. Además de esas notificaciones de acontecimientos adversos o de sospechas de reacciones adversas, también utilizamos esta red para otros muchos acciones, ¿no? Por ejemplo, a través de esta red, sobre todo la red significativa, hemos visto cómo la farmacia podría ayudar a aliviar la carga de la atención primaria, ¿no? Viendo todos los aspectos que hace cada farmacia con los ciudadanos. O también a petición de la propia Dirección General de Salud Pública, pues vimos o hicimos una estimación de qué consumo podía haber habido de la vacuna Bexsero, que al ser una vacuna no financiada, pues la Consejería de Sanidad desconocía el número de envases que se podían haber destinado a la población de Castilla y León. O, como nos decía María, pues hubo en el año 2019 una alerta sanitaria en el que había que retirar unos lotes afectados de valsartán, ¿vale? Y otras comunidades habían inmovilizado todos los lotes afectados y no afectados por esa alerta y habían
cambiado el tratamiento, lo que originó un colapso en los centros de salud, porque los pacientes iban al centro de salud a que el médico les cambiase su tratamiento. Aquí, a través de la red de farmacias Centinela, lo que hicimos fue hacer una estimación de cuántos lotes afectados y no afectados podía tener en la farmacia, y si los lotes no afectados que tenían en cada farmacia podían cubrir las necesidades que en ese momento tenía Castilla y León. Bueno, pues en poco más de 2 horas conseguimos tener esa estimación y, por lo tanto, tomar decisiones sobre si inmovilizar solamente los lotes afectados y sustituir esos tratamientos por lotes no afectados, y de esa forma no perjudicar ni al ciudadano ni al propio sistema sanitario, ¿vale? Y, como os decía, también participamos en el seguimiento específico de reacciones adversas a medicamentos de los medicamentos, ¿no? Como pueden ser los anticoagulantes, los inhibidores de CYP3A4 con estatinas, los nuevos antidiabéticos orales o las vacunas COVID o el uso de opioides a través de esos proyectos de investigación. Además, también participamos en programas de salud pública, donde, como os decía antes, hay veces que interviene solamente la red de farmacias Centinela y otras veces pues lo ampliamos a toda la red de farmacias de Castilla y León, ¿vale? Pero, como veis, una actividad muy extensa y muy heterogénea, pero que aporta un gran valor sanitario a la actividad que hacen estas farmacias, ¿vale? Aquí podéis ver pues uno de nuestros hechos diferenciales, ¿no? Esos proyectos de investigación que estamos viendo, donde pues podéis ver el número de farmacias participantes, así como el número de pacientes que participó en cada uno de ellos, y, como podéis observar, en todos ellos van acompañados de formación específica sobre el protocolo y sobre la actuación que debe hacer cada una de las respuestas de farmacia, y que aporta un gran valor no solamente a las farmacias, sino al propio sistema sanitario, ¿vale? Este tipo de estudios, que son una referencia a nivel nacional, pues nos posiciona y nos da visibilidad ante la sociedad, porque la propia sociedad, todos estos pacientes que también participan en estos estudios, pues lógicamente agradecen que profesionales sanitarios estén más atentos para garantizar su seguridad, nos da credibilidad ante la administración, algo que también es muy importante, y nos da capacidad de negociación para poder demandar esa mayor utilización de la figura del farmacéutico en el sistema sanitario, por el valor que aporta y, sobre todo, por la información también que puede aportar en procesos de investigación, ¿vale? Bueno, visto todo esto, como os podéis imaginar, la red de farmacias de Castilla y León no es la única que existe en España. Actualmente hay 6 comunidades autónomas que cuentan con una red de farmacias Centinela, pero sí que es verdad que la red de Castilla y León es una de las más activas, ¿vale? Y, sobre todo, más activas por esos proyectos de investigación que aportan ese valor añadido, ¿no? Y porque, además, en cada uno de los estudios pues podemos comprobar cómo cada vez son más valorados, tanto por los pacientes como por la administración, como por las propias farmacias, ¿no? Y, para que seáis un poco conscientes de qué es lo que estamos haciendo, pues os he traído aquí el ejemplo del estudio que hicimos sobre seguridad y seroprevalencia en la población vacunada frente al COVID-19 a través de la red de farmacias de Centinela de Castilla y León, donde convertimos a la farmacia en una red de vigilancia de salud pública, donde, lógicamente, la seguridad de estos nuevos medicamentos, que eran las vacunas, pues tuvo que jugar un papel también muy relevante en eso, y que probablemente haya sido el estudio que más impacto, tanto mediático como sanitario, ha tenido de los que hemos realizado hasta el momento. Nos situamos en el año 2021 y probablemente nos estábamos enfrentando a la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años, ¿no? El COVID-19, con todas sus variantes, pues había puesto en jaque la estabilidad de nuestro sistema sanitario, había reflejado la capacidad de nuestros gobernantes para la toma de decisiones, había evidenciado la importancia que es la ciencia y la investigación en este tipo de circunstancias, y, sobre todo, también había puesto de manifiesto el papel que tenía que jugar cada profesional sanitario, ¿vale? Y es verdad que, después de meses muy duros, donde no teníamos ningún tipo de solución a este virus o a esta pandemia, la solución vino en forma de medicamento, en forma de vacunas.
¿vale? Aparecieron varios distintos candidatos vacunales que luego se convirtieron en la auténtica solución a esa situación, ¿no? Pero es verdad que todas esas vacunas, a pesar de los ensayos clínicos realizados, todos los estudios que presentaron los diferentes laboratorios para demostrar la eficacia y seguridad y la relación beneficio-riesgo de la utilización de estas vacunas, pues es verdad que pues, las fake news, algunas decisiones de los diferentes gobiernos no siempre muy bien explicadas o incluso los movimientos antivacunas, pues hacían que siempre generase un ambiente de dudas en la población acerca de esas vacunas, ¿no? Y las farmacias no éramos ajenos a esa circunstancia porque muchas veces recibíamos muchas preguntas de esa población, ¿no? Y entonces las farmacias decidimos que podíamos dar un pequeño salto y ayudar a la administración a intentar resolver aquellas dudas, ¿no? Dudas sobre si todas las vacunas eran o protocolos eran igual de eficaces, si cuánto tiempo iba a durar esa respuesta o cuánto me tendría que poner la siguiente respuesta, qué pasaba si había pasado el COVID, me tenía que vacunar, el por qué se vacunaban unas personas antes que otras, ¿no? Había dudas que se deberían resolver, ¿no? Y el farmacéutico, como experto en el medicamento, pensábamos que podía jugar un papel importante y que podíamos utilizar la red de farmacia Centinela para resolver esta situación, ¿no? La farmacia no es que empezase en el año 2000 cuando aparecieron las vacunas, sino que antes de que apareciesen esas vacunas, pues ya nos pusimos en contacto con Salud Pública para intentar concienciar sobre la necesidad de vacunarse, porque sabíamos que meses después llegarían vacunas que podían ser la solución a esa situación y que por lo tanto era muy importante que el ciudadano no tuviese ninguna duda sobre la gran utilidad que tienen las vacunas. Y por eso decidimos participar en la campaña de concienciación de vacunación de la gripe, primero porque la gripe tenía una sintomatología muy parecida a la del COVID y por lo tanto casos de gripe iban a colapsar todavía más al sistema sanitario y por otro lado porque así también contribuíamos a que luego cuando llegase esa ansiada vacuna frente al COVID pues ya tendríamos a la población concienciada sobre cómo vacunarse, ¿vale? Además, como lo primero que se empezaron a vacunar fueron los pacientes de los centros sociosanitarios, de las residencias, pues ahí también decidimos dar un paso más, ¿no? Y algunos de los farmacéuticos que éramos los responsables de los depósitos de medicamentos de esas residencias, empezamos a analizar qué reacciones adversas aparecían en esa población. Y ahí nos dimos cuenta, pues, cómo los residentes, que normalmente eran personas mayores polimedicadas, apenas tenían reacciones adversas a esa vacunación y, sin embargo, los trabajadores de esos centros que también se vacunaban, pues tenían unas reacciones adversas mucho más pronunciadas, incluso alguna vez teniéndose que cogerse la baja laboral por las reacciones adversas producidas por la vacunación, ¿no? Y además luego en el Consejo de Farmacéuticos, que a través de la red estábamos muy concienciados sobre la seguridad de los medicamentos, pues cuando hubo que vacunar a los profesionales sanitarios y tocó el turno de los farmacéuticos, que además se utilizó una vacuna que hasta entonces no se había dado de forma masiva en la población, que era la vacuna de AstraZeneca, pues decidimos analizar cuáles eran las reacciones adversas o las sospechas de reacciones adversas o acontecimientos adversos que se asociaban a esa vacuna en la población de los farmacéuticos, ¿no? Registrando más de 1.592 registros de farmacéuticos vacunados con AstraZeneca, donde también vimos diferencias entre esta población, ¿no? Y ante estos acontecimientos, cuando ya llegamos a una tasa de vacunación en la población de Castilla y León en torno al 50%, pues decidimos que podía ser el momento de poder analizar qué es lo que estaba pasando en la población general con el uso de estos nuevos medicamentos que eran las vacunas. Y hablamos con la consejería para hacer un estudio para la evaluación de la seguridad y la eficacia de los distintos protocolos vacunales que se estaban haciendo en la población de Castilla y León, ¿vale? Aquí tenéis pues una diapositiva pues, que seguramente pase a los libros de historia de la salud pública del éxito que fue las campañas de vacunación, ¿no? En España se vacunaron con
4 vacunas autorizadas por la Agencia Española del Medicamento, que las tenéis ahí, la de 2 basadas en vacunas de ARN mensajero, como de los laboratorios Pfizer y de Moderna, y 2 basadas en vectores virales, como son la de AstraZeneca y la de Janssen, ¿vale? A todo esto había que tener en cuenta que había otro protocolo de vacunación dependiendo de si habías pasado previamente el COVID o no, ¿vale? Y que cada uno tenía su pauta de dosificación con 2 o 3 dosis dependiendo de la vacuna que se utilizase, ¿vale? Y que incluso algunos pacientes recibieron mezclas de estas vacunas con una inmunización heterogénea, ¿vale? El resumen total es que más del 90% de la población se vacunó y que había más de 2 millones de pautas completas en la población, ¿no? Lo que habla un poco del compromiso de la población con la vacunación y la importancia que ha tenido esto para poder salir de esa situación, ¿no? Como os decía, ante esta situación, los farmacéuticos quisimos dar un paso al frente y poder diseñar y planificar pues cómo podíamos ayudar al sistema sanitario, que en esos momentos se encontraba colapsado, para ayudar a dar respuesta a esas dudas que podía tener la población sobre la eficacia o la seguridad de estas vacunas, ¿no? Y hicimos un diseño del estudio para poder registrar y analizar los datos de seguridad y seroprevalencia de esas vacunas que estaba utilizando la población, ¿vale? En febrero del 2021 nos reunimos, tuvimos varias reuniones con Salud Pública, donde les explicamos toda la experiencia que habíamos tenido con la actuación de las farmacias en la red, donde les propusimos utilizar a las farmacias para poder hacer ese seguimiento de seguridad y seroprevalencia, y en mayo de 2021 conseguimos la aprobación del Comité Ético de Investigación de Medicamentos para poder realizar el estudio, y en junio de 2021 pues se autorizó el comienzo de este estudio, ¿vale? Como sabéis, toda esta actividad o toda esta información que íbamos a recoger a través de la red de farmacias Centinela, pues se registraría en el Consejo Autonómico a través de la plataforma de la red de farmacias Centinela, ¿vale? Y todas las farmacias pues recibieron información sobre el protocolo a utilizar, sobre las vacunas que se estaban utilizando, incluso sobre la seguridad que se había descrito de estas vacunas y cómo utilizar los test de anticuerpos para la detección de anticuerpos neutralizantes frente a esa inmunización. El estudio es un estudio multicéntrico en el que participaron 121 farmacias Centinela, de las 150 que había entonces, porque es un estudio voluntario. El objetivo era que cuando la tasa de vacunación alcanzase el 50%, poder realizar la captación de los pacientes, donde pudiéramos tener población vacunada y población no vacunada que utilizaríamos como control. Sabíamos que íbamos a tener dentro de esa muestra población que había pasado el COVID o población que no había pasado la enfermedad, y lo que se hizo fue que todas las farmacias hicieron una selección aleatoria por grupos de edad, donde cada farmacia seleccionó entre 30 y 35 pacientes, independientemente de si estuviesen vacunados o no, ¿vale? Y además, al tratarse de un estudio analítico longitudinal, pues cogimos 2 tomas de muestras separadas de 4 meses, una en julio de 2021 y otra en noviembre del mismo año, para poder ver la evolución y el tiempo o la duración de la respuesta a lo largo del tiempo, ¿vale? La farmacia tuvo 10 días para la captación de esos pacientes y lo que demuestra también pues la gran accesibilidad que tiene la farmacia para poder llegar a la población de una forma rápida y muy ágil. En esos 4.000 pacientes, que habría población vacunada y no vacunada, vamos a analizar cómo ha sido la seguridad, viendo los acontecimientos adversos que los propios pacientes nos dicen que han sufrido tras la vacunación, y la eficacia, donde la eficacia vamos a ver la presencia de anticuerpos neutralizantes frente a la proteína S del virus en un estudio de seroprevalencia a través de test de anticuerpos, ¿vale? El objetivo del estudio era poder comparar cuál era el protocolo de vacunación más seguro y eficaz en base al número de acontecimientos adversos o a la presencia de anticuerpos positivos, principalmente IgGs, identificar posibles nuevas reacciones adversas que podría asociarse al proceso de vacunación e incluso cómo podían influir
factores como puede ser el haber pasado la enfermedad, el sexo del paciente o la edad, cómo podían estos factores afectar tanto a la seguridad como a la respuesta de anticuerpos en la inmunización, ¿no? Y luego también otro aspecto también muy importante, porque hasta entonces era completamente desconocido, es cuánto tiempo podría durar esa respuesta, que eso nos determinaría cuándo podríamos poner o cuándo deberíamos poner la siguiente dosis de la inmunización para seguir manteniendo esa eficacia en las vacunas, ¿vale? Bueno, como sabéis, los criterios de vacunación y priorización de la vacunación se realizaba entre diferentes estamentos y grupos de trabajo del gobierno, en el que estaba implicado tanto el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española del Medicamento, el Consejo Interterritorial, donde estaban los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas, o la ponencia de vacunas, donde estaban los jefes de epidemiología de cada consejería de cada región, ¿vale? Ellos iban recabando toda la información y eran los que establecían cuándo y cómo y con qué se debería vacunar cada grupo poblacional, ¿no? Esto os lo cuento para que veáis la repercusión que tuvo nuestro estudio. Bueno, en julio de 2021, como os digo, empezó el estudio de seguridad y seroprevalencia y durante 10 días las farmacias fueron recogiendo información de esos pacientes que venían. Que venían a la farmacia, ¿no? Aprovechando que venían a por sus tratamientos o a por los tratamientos de sus familiares, pues les animaban a participar en el estudio, ¿vale? Rápidamente analizamos los primeros datos y presentamos los resultados tanto a la que entonces era la consejera de Sanidad y a la directora general de Salud Pública, ¿vale? Luego tuvimos un cambio político en la consejería, a los que también contamos los resultados del estudio, ¿vale? Cuando vieron los resultados del estudio, lo que les llamó la atención es que estaban llegando a resultados similares a los que ellos estaban observando en los hospitales y en los centros de salud, pero sin ningún tipo de información que nosotros podíamos acceder a ella, sino que estábamos llegando por otra vía, lo que todavía daba más credibilidad a los datos que estábamos obteniendo desde la farmacia, ¿vale? Incluso estábamos llegando a poblaciones donde ellos no eran capaces de llegar por el colapso sanitario que estaba viviendo la atención primaria y los hospitales, y porque había población que no acudía ni a centros de salud ni a hospitales, pero que sí que podía acudir a la farmacia. Esos resultados fueron transmitidos por la consejera en el Consejo Interterritorial, lo que estaban haciendo las farmacias de Castilla y León y la información que estaban recabando. De hecho, después de uno de esos consejos interterritoriales se aprobó dar la segunda dosis de Janssen, ¿vale? Y se aprobó la tercera dosis de vacunación. Cuando se mostraron los resultados en el Consejo Interterritorial, la propia Agencia Española del Medicamento se interesó por lo que estaban haciendo en las farmacias del Centinela de Castilla y León, y de hecho tuvimos que organizar una multiconferencia para contar también los resultados a la propia agencia e incluso coordinamos con ellos pues cuándo sería más recomendable hacer la intervención de la tercera fase de la toma de decisiones, ¿vale? Y lo mismo, estos resultados fueron presentados a la ponencia de vacunas y lo que está claro es que los resultados que obtuvimos a través de la red pues ayudaron o contribuyeron a esa toma de decisiones en un momento tan crítico como era el que estábamos viviendo entonces. En esta diapositiva os muestro pues, 3 características diferenciales de lo que aportaba nuestro estudio a través de las farmacias, ¿vale? En primero, era que era un estudio donde se hacía el estudio sobre población general, ¿vale? Donde el diseño y la población de estudio estaba realizado en la población general, ¿no? Donde aprovechábamos la accesibilidad, la confianza y la profesionalidad del farmacéutico de oficina de farmacia para poder llegar a la población, ¿vale? Y no solamente población enferma, que es la que podía acudir a hospitales o centros de salud, sino población sana
que podía acudir a la farmacia a retirar su medicación o a retirar medicación de sus familiares, ¿vale? Y por lo tanto, ahí participaron 121 farmacias, pero imaginaros si en vez de las 121 farmacias participasen las 1.600 farmacias de Castilla y León o las 22.000 que hay en todo el territorio nacional. Otro aspecto importante del estudio es la gran flexibilidad que nos aporta la farmacia, ¿vale? Como nos decía Luis al principio de la charla, la red de farmacia es amplísima, seguramente sea la mayor red sanitaria de toda Europa, y eso nos permite tener un tamaño también muy flexible, y el tiempo de recolección de datos es muy pequeño. Fijaos que solamente dimos 10 días a las farmacias para recoger esos 30 pacientes, ¿vale? Y lo que nos decían las farmacias es que en 2 o 3 días habían sido capaces de recoger todos los pacientes que les tocaban, ¿vale? Por tanto, es un estudio que ha sido, o una forma de recogida de información que es rápida, que es flexible, que además permite que sea multifásico, porque podemos hacerlo todas las veces que sea necesario, y el tamaño que queramos. Aquí la única limitación que teníamos era el acceso que teníamos a los test para poder evaluar la generación de anticuerpos por los pacientes vacunados. Pero si hubiésemos dispuesto de más test, pues la muestra seguramente hubiese sido o hubiese podido ser todavía más importante. Y otro aspecto también fundamental es la alta tasa de participación. Esto nos llamó la atención hasta nosotros mismos, porque pensábamos que la población podía ser mucho más reacia a participar en este tipo de estudios, y nos vimos todo lo contrario. Primero, que la gran mayoría de las farmacias quisieron participar en este estudio en una situación muy complicada, porque todos estábamos muy preocupados por la situación en la que estábamos, pero hubo una alta tasa de participación y hubo también un alto reconocimiento por parte tanto de los ciudadanos como del propio sistema sanitario, ¿no? Y una gran satisfacción por parte de los pacientes de poder contar y que alguien estuviese interesado en saber cuáles son esas reacciones adversas que podían ocurrir durante la inmunización. Os paso a contar muy rápidamente pues, cuáles han sido los principales resultados tanto de eficacia como de seguridad, ¿vale? Y empezamos con los de seguridad, ¿vale? Donde vamos a ver esa presencia de anticuerpos o de hemoglobina G frente a la proteína S del virus, y vamos a ver cómo factores como el protocolo de vacunación, la edad o la duración de la inmunidad quedan revelados en nuestro estudio. Aquí podéis ver un poco cómo ha sido la captación de los pacientes, ¿no? En las dos fases donde hemos utilizado, donde por un lado conseguimos 1.652 pacientes en la primera fase y 2.210 en la segunda, separados 4 meses entre ambas, para tener al final una población de estudio de 3.875 ciudadanos, ¿no? Y donde también en esta diapositiva queda reflejada la gran heterogeneidad de población que teníamos, ¿vale? Donde teníamos población que había pasado el COVID, población que no había pasado el COVID, población que había sido vacunada, población que no había sido vacunada, y dentro de la población vacunada con las distintas protocolos de vacunación, incluso algunos habían recibido la inmunización completa con 2 o 3 dosis y otros con la inmunización incompleta, ¿no? Pero ahí podéis ver toda la heterogeneidad que tiene esta muestra que seleccionamos. Los principales resultados es, en términos generales, podemos decir que hay una alta efectividad, ¿no? Tanto en la fase 1 como en la fase 2 tenemos más del 85% de la población vacunada tiene anticuerpos específicos neutralizantes frente a la proteína S del virus, ¿no? Además, esta población vacunada contrasta con los resultados obtenidos en la población no vacunada, ¿no? Donde la presencia de anticuerpos solamente se encuentra en el 4% de la población, ¿vale? Y que además ese 4% de la población correspondería a aquellos pacientes que han pasado el COVID de forma asintomática y que por lo tanto no han sido diagnosticados de COVID, y porque además este dato pues coincide con los datos que tenía la consejería de pacientes asintomáticos que podía haber en la comunidad, ¿vale? Además, otra de las cosas que observamos es que, aunque esa respuesta ha sido muy alta, vemos que esa respuesta puede estar influida por varios factores. En primer lugar, el protocolo de inmunización utilizado. Por otro lado, si el paciente se ha expuesto al COVID o no se ha expuesto al COVID, la edad de los pacientes o el tiempo que ha pasado desde la última inmunización que ha habido.
Cuando miramos a ver el protocolo utilizado y la exposición al virus, pues aquí nos encontramos las primeras sorpresas, ¿vale? Vemos que la respuesta se mantiene por encima del 80% en todos los pacientes vacunados cuando estos han pasado la enfermedad, que es la que vemos a mi derecha, seguramente a vuestra izquierda. Sin embargo, vemos cómo los anticuerpos caen de forma significativa cuando la población no ha tenido contacto con el COVID, ¿vale? Y sobre todo vemos que esa caída de la respuesta es especialmente marcada en aquellas vacunas que están basadas en vectores virales, tanto para AstraZeneca como para Janssen, ¿vale? Esto ya lo habíamos observado durante la primera fase, donde vimos que los pacientes que habían sido vacunados con una única dosis de Janssen, que eran las recomendaciones que traía el laboratorio fabricante, pues veíamos que rápidamente a los 2 meses la respuesta se caía. De hecho, semanas después se aprobó dar una segunda dosis de Janssen a aquellos pacientes. ¿Vale? Y la respuesta del COVID lo que nos indica es que la propia infección haría de efecto potenciador o booster de la respuesta generada por las vacunas y que por lo tanto en los pacientes que hayan pasado el COVID pues no sería necesario pues dar una segunda dosis de recuerdo para mantener la inmunidad. ¿Vale? Otro de los factores que miramos fue la edad. ¿Vale? Y aquí también vimos algunas diferencias. ¿Vale? En los resultados de esta diapositiva os he separado los datos de vacunas basadas en ARN mensajero, las de Pfizer y Moderna, que están en azul, de las vacunas basadas en vectores virales, como AstraZeneca y Janssen, que están puestos en naranja. ¿Vale? Lo que vemos es que la respuesta de anticuerpos es estable en todos los grupos de edad y superior al 80% en los pacientes que reciben tanto vacunas de Pfizer o de Moderna, pero por el contrario, la respuesta es significativamente menor en los pacientes que recibieron vacunas de AstraZeneca o de Janssen y además disminuye cuanto menor es la población. ¿Vale? Y este resultado va a contrastar con los resultados que teníamos de seguridad. ¿Vale? Donde vemos que la población más reactogénica fue la población más joven, que veremos más adelante. Y otro de los aspectos fundamentales y que necesitábamos conocer una respuesta es cuánto tiempo puede durar esa respuesta de anticuerpos. ¿Vale? De nuevo separamos la población que ha pasado previamente el COVID de la que no ha pasado el COVID. Lo que observamos es que la respuesta se mantiene estable cuando el individuo ha pasado el COVID y esta respuesta puede durar hasta 11 meses, que fue el periodo de meses que habían pasado desde que se inició la vacunación hasta que hicimos el estudio. Sobre todo en las vacunas basadas en ARN mensajero. ¿Vale? Esa respuesta era un poco más corta en los pacientes que habían sido vacunados con vacunas basadas en vectores virales, donde la respuesta se mantenía al menos hasta los 8 meses. ¿Vale? Sin embargo, cuando nos vamos a población que no ha tenido contacto con el virus, pues vemos que la respuesta disminuye entre 7 y 4 meses cuando el paciente nos ha expuesto a esa infección, lo que nos indicaría que sería el momento de reforzar con una siguiente dosis para mantener esos niveles de anticuerpos. En cuanto a la seguridad, pues también hemos hecho un análisis de los acontecimientos adversos o las sospechas de reacciones adversas que podíamos tener en las pacientes COVID. Para recoger esta información se les pasaba un cuestionario a los pacientes sobre las reacciones adversas registradas y notificadas en las fichas técnicas de las diferentes vacunas y luego se añadieron pues otras posibles reacciones adversas que nos dijesen los pacientes. ¿Vale? Aquí lo que hemos determinado fueron, registramos más de 4.100 acontecimientos adversos, que viene siendo como una media de 1,82 acontecimientos adversos por paciente, y también hemos observado pues, cómo puede influir la edad, el protocolo de vacunación o la dosis administrada en esta respuesta de anticuerpos. ¿Vale? Para el análisis de toda esta información ha sido llevada a cabo por el grupo Advice del doctor Carlos Treceño, en donde una técnica de estadística de minería de datos pues han sido capaces de registrar todos aquellos acontecimientos adversos que podían ser señales de reacciones adversas, donde lógicamente pues detectamos muchas de aquellas que ya estaban reflejadas y registradas en la ficha técnica de las propias
vacunas, pero donde también fuimos capaces de detectar algunas otras reacciones que no estaban en la ficha técnica o donde todavía no se habían asociado directamente al uso de vacunas, como pueden ser las alteraciones en el ciclo menstrual de las mujeres en edad fértil o el síndrome de Guillain-Barré, que también detectamos un caso en nuestra población de estudio. ¿Vale? Lo siguiente que analizamos fue esos factores que habíamos visto que podían influir en la respuesta de anticuerpos, pues cómo podía influir también en las reacciones adversas, es decir, la exposición previa al virus, cuál sería el protocolo de vacunación más seguro en base a la aparición de esas reacciones adversas o cómo influye la edad y el sexo en la aparición de esas reacciones. ¿Vale? Como os decía, registramos 4.100 acontecimientos adversos, 2 de ellos reacciones graves. ¿Vale? Como os decía, un síndrome de Guillain-Barré y otra alteración importante a nivel cardíaco que fueron notificados a través de Notificar-RAM. ¿Vale? En cuanto a la seguridad de las vacunas, pues podríamos clasificar los diferentes protocolos de vacunación en función de la presencia de acontecimientos adversos asociados a cada uno de los protocolos, ¿no? Y así definimos que tanto las 2 dosis de Pfizer, incluso las 3 dosis de Pfizer, eran el protocolo de vacunación más seguro en cuanto a que menos notificaciones de reacciones adversas aparecían en los pacientes vacunados, con una media de 1,1 acontecimientos adversos por paciente. Ese protocolo estaría seguido por la vacunación de Janssen o de AstraZeneca, seguido por la vacunación de Moderna, que a diferencia de Pfizer sí que tenía un mayor número de acontecimientos adversos en el protocolo de vacunación, o seguido de la combinación heteróloga de las vacunas, donde normalmente combinaban la vacunación de AstraZeneca seguido de una vacuna de ARN mensajero, donde ya aparecían casi 4 acontecimientos adversos por paciente. ¿Vale? Otro aspecto también importante que vimos en esta población es que la edad también influía, incluso el sexo. De hecho, ser mujer joven, pues había un mayor riesgo de que hubiese una notificación, ¿vale? Y a pesar de que todas las vacunas demostraban su seguridad, se observaban esas pequeñas diferencias dependiendo del protocolo utilizado, del sexo o de la edad, ¿vale? Y además, por último, lo que quisimos analizar es como teníamos población que se había vacunado e incluso población que habiéndose vacunado luego se había infectado por COVID, porque las vacunas no prevenían la infección, sino que simplemente disminuían o atenuaban la sintomatología provocada por la infección, pues decidimos ver qué sintomatología quedaba resuelta por la vacunación o qué acontecimientos había mayor riesgo después del proceso de vacunación. Así definimos que la tos seca, la congestión, la disnea, la erupción cutánea o la diarrea serían sintomatología que tenían menor riesgo de producirse en pacientes que se infectasen por COVID si previamente se habían vacunado, ¿vale? Y por lo tanto serían síntomas protectores provocados por las vacunas. Y por el contrario, vemos que hay otra serie de sintomatología que aparecen principalmente en aquella población que se han vacunado, ¿vale? Y que estarían directamente asociadas a las vacunas, como puede ser la astenia y el cansancio, la fiebre, los escalofríos, el dolor muscular, las cefaleas o las mialgias que aparecían después de la vacunación. ¿Vale? Como veis, aunque os lo he contado muy rápido, una gran cantidad de información muy útil y que ha sido muy bien aprovechada por las autoridades sanitarias, ¿vale? Todos estos datos demuestran que la red de farmacias, a través de la red de farmacias Centinela de Castilla y León, esa colaboración de la que hablaba María con la administración, con la universidad, convierten a las farmacias en una red de respuesta rápida, ¿vale? Capaz de cubrir las necesidades que en todo momento puede tener la población o el propio sistema sanitario, donde podemos obtener información que ayude en la toma de decisiones y sobre todo decisiones o información que pueda contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos.
Por lo tanto, en la actualidad, esta red es una referencia a nivel nacional y, de hecho, ya el Consejo General pues, está poniendo en marcha la constitución de una red nacional pues, que nos permita todos estos tipos de estudios pues, tener una visión mucho más amplia y, sobre todo, seguramente, mucho más enriquecedora, ¿vale? Para acabar, pues bueno, todo este trabajo en red lo que demuestra es que muchos pequeños esfuerzos generan grandes resultados y que para ello es muy necesario pues toda esa presencia y todo ese trabajo que realizan los farmacéuticos desde sus farmacias, como decía Luis, pues yendo mucho más allá de la dispensación de medicamentos, sino contribuyendo de forma importante a mejorar la calidad del sistema sanitario en el que estamos. Y simplemente acabar pues dando las gracias en primer lugar al Consejo Autonómico de Farmacéuticos de Castilla y León, al CONCIL, por darme la oportunidad de poderos contar de primera mano este trabajo que estamos haciendo. Lógicamente, agradecer a los 3.875 voluntarios pacientes participantes en nuestro estudio, a las 121 farmacias participantes y luego pues al Consejo con todos sus presidentes y colegios representados, a la Consejería de Sanidad y a la Dirección General de Salud Pública y a la Comisión de Seguimiento de Farmacia Centinela por el magnífico trabajo que hacen en el día a día y que al final consiguen que tengamos estos resultados que ponen en valor la labor de los farmacéuticos. Nada, sin más, muchas gracias y creo que María y yo estamos a vuestra disposición por si queréis que respondamos a alguna pregunta o tenéis alguna duda. Pues muchas gracias, José Luis. La verdad es que ha estado súper interesante. Yo creo que entre los dos habéis dejado muy clara la extraordinaria labor que se puede realizar en una oficina de farmacia y el potencial que tiene, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y ahora vamos a dar paso a los asistentes a que puedan plantear cualquier duda o cualquier cuestión que quieran conocer. Se puede hacer mediante el chat, ¿vale? Pueden escribir las preguntas por el chat o si alguien desea hacerlo a viva voz, que me lo diga por el chat también y yo le activo la posibilidad de hablar. Les hemos dejado machacados. Sí. Mira, Carolina Rodríguez parece que quiere preguntar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada me gustaría agradeceros esta iniciativa. Realmente la Universidad de Valladolid está teniendo unas iniciativas maravillosas relacionadas con todo el campo de la farmacovigilancia. Yo soy farmacéutica, trabajo en la unidad de farmacovigilancia de Oporto, en Portugal, y me gustaría preguntarle o a la profesora María o al profesor José Luis si me podría decir cuáles son, si este tipo de proyecto que me pareció interesantísimo existe en otros países. ¿Cuál sería si algún país que fuera referencia, aparte de, bueno, de ver que ya está en Castilla y León y en otras zonas de España que no sé cuáles son, pero también buscaré por el interés del tema, pero a nivel de otros países, ¿cuáles serían así países de referencia que sigan esta iniciativa de Farmacias Centinela o un proyecto paralelo, similar a este?
Muchísimas gracias. Pues, José Luis, no sé si tú tienes esa información, porque yo reconozco que no lo sé, si aparte de en otras comunidades, en otros países. Pues así como Red Centinela, no, la verdad es que no conocemos, Red Centinela de farmacia no conocemos que haya en otros países. Lo que sí conocemos es otros centros Centinela de redes de centros de salud, redes de hospitales, que sí que utilizan metodologías similares, ¿no? Al final nosotros, fíjate que estamos recogiendo información de una manera muy sencilla, ¿no? De hecho, yo he estado analizando, por ejemplo, cuando he estado intentando publicar los datos de este estudio, los estudios principalmente que hay sobre vacunas COVID, principalmente se centran en hospitales, ¿no? Donde se hacía ese seguimiento de la efectividad por la generación de anticuerpos o las reacciones adversas en profesionales sanitarios, ¿no? que estaban ahí. El llegar a la población, pues lógicamente es más difícil para otras estructuras sanitarias por esa falta de accesibilidad que sí que lo puede aportar la farmacia por sus características de establecimiento más próximo a la población. Entonces, aquí lo que estamos intentando es poner en valor esa accesibilidad. Sí, pues muchísimas gracias. Realmente mi pregunta iba un poco porque es lo que comentaban al principio. Yo creo que la farmacia comunitaria es un espacio de investigación maravillosa por toda la zona realmente que abarca. Lo que ocurre es que depende mucho también de la política a nivel de farmacia que cada país tenga. Por ejemplo, aquí en Portugal, en España, la propiedad de la farmacia continúa siendo del farmacéutico. Hay otros países en que la propiedad de la farmacia puede ser de cualquier persona empresaria, que hasta puede incluso tener hasta 5 farmacias, siempre y cuando en la dirección técnica tenga un farmacéutico. Pero realmente el propietario es un empresario que lo que quiere es que la empresa dé lucro. Eso quiere decir que el tiempo muchas veces no son tan sensibles como a lo mejor en España, que la propiedad continúa siendo bueno, éticamente más del lado de la salud que de la empresa en sí, aunque no podemos olvidar que la farmacia también es una empresa. Pero bueno, quería eso, poder ver a lo mejor en otros países en el que la propiedad de la farmacia ya no esté en manos solo del farmacéutico, si este sistema se podría, porque por ejemplo aquí en Portugal es así, cómo nosotros podríamos hacer que un empresario se interesase en que parte del tiempo que sus colaboradores tienen lo pudieran emplear en alimentar, eso solamente una persona a lo mejor que tenga más sensibilidad para el área de la salud, de la investigación, y a veces hay empresarios que sí, pero otros que es más complicado. Entonces me gustaría un poco también estudiar la realidad en países en el que la realidad es como aquí, como en Portugal. De ahí mi pregunta. Pues muchísimas gracias una vez más por la información y por la tarde tan interesante que nos hicieron pasar. Gracias. Pues bueno, gracias Carolina. En ese sentido, ese era un aspecto que nos preocupaba, ¿vale? Os contaba María que al principio cuando formamos la red lo acotamos a 100 farmacias porque no esperábamos tener esa representación, ¿no? Porque es verdad que aquí en España cada titular es propietario y puede ser solamente farmacia única y podíamos tener que tuviesen otros fines, no solamente el sanitario, ¿vale? Lo que sí que trabajamos es que estos proyectos que estamos poniendo en base están hechos por farmacéuticos que están en oficina de farmacia, ¿vale? Y por lo tanto conocen perfectamente qué es lo que le podemos exigir a una farmacia, ¿vale? Una de las cosas que nos preocupaba cuando diseñamos el estudio de las vacunas era una situación muy estresante para las farmacias en España, lógicamente, y me imagino que en todo el mundo, ¿no? Por la carga de trabajo, por la inseguridad que había, no había mascarillas, no había medidas de seguridad, había muchas farmacias que incluso atendían por los guardieros para no contagiarse y de otra vez, y ahora les vamos a pedir
que los pacientes entren en su zona de atención farmacéutica, que les hagan un cuestionario que puede durar entre 5 o 10 minutos, que les hagan un test donde tienes que esperar 20 minutos a esperar el resultado. ¿Qué nos vamos a encontrar, ¿no? Lo que teníamos claro es que nosotros teníamos que pedir a las farmacias aquello que sea factible, ¿no? Y que lo más importante de esto es que todas estas farmacias, estas 121 farmacias que recogieron 20 o 30 pacientes, pudieron seguir desarrollando su actividad normal de dispensación de medicamentos y del trabajo propio de la farmacia, de gestión, de todo lo que hace la farmacia. Es decir, no interrumpimos en su trabajo. Y luego, cuando yo que soy centinela y que he participado en estos estudios, cuando tú ves la reacción de los pacientes, realmente dices, es que esto es la mejor forma de fidelizar a mis pacientes. Porque estos pacientes donde yo me he estado una hora o media hora hablando con él, hablando de sus reacciones, hablando de sus preocupaciones, haciendo atención farmacéutica, ese paciente va a volver a mi farmacia seguro, porque realmente le estoy dando un trato más profesional, ¿vale? Aquí yo creo que tenemos una función importante que aquí en España hacemos desde los colegios profesionales, que es ese valor sanitario que aporta a la farmacia, no solamente económico, ¿no? Y vemos cómo esas intervenciones pues también suponen un beneficio incluso para una empresa como puede ser la farmacia por esa diferenciación que hacemos de la propia acción que hacemos de nuestra atención farmacéutica. Gracias. José Luis, y la verdad es que, vamos, esto que has dicho yo creo que es fundamental. Y luego, por tratar de cuando Carolina ha hecho la pregunta, por curiosidad me he metido en Google, en PubMed, para buscar Sentinel Surveillance Pharmacies o algo así, a ver qué había. Y no he encontrado nada más que un artículo de una cosa en España también, en Cataluña. O sea que no parece que haya mucho. Bueno, habría que hacer una búsqueda un poco mejor hecha, pero así de primeras no parece que haya mucha información. Muchísimas gracias. Pero Carolina, encantados de poder hacer un ensayo con Portugal, claro, y poder ensayar este tipo de actuaciones también con las farmacias portuguesas. Por supuesto, por eso estoy intentando buscar buenos argumentos para convencer a la farmacia comunitaria. Gracias. Pues tenemos a Edwin, que también quiere hacer una pregunta. Si quieres, Edwin, puedes hablar cuando quieras. O si prefieres plantear la pregunta en el chat. Edwin, tienes que pinchar en el micrófono que hay debajo, que a lo mejor para poder activarlo. A ver. Si no, puedes escribir tu pregunta en el chat y ya está. A ver, hola, parece que ahora puedo. Sí, lo siento, pero es que tenía problemas, no podía acceder al micrófono. Bueno, primero felicitarles por el trabajo que hacen, ¿vale? Eso primero. Muy interesante la exposición, muy interesante los proyectos de investigación que han llevado a cabo con este proyecto de las farmacias centinelas. Yo creo que desde el punto de vista general, ¿no? Le quería comentar un poco con respecto a lo hablado o lo comentado por la colega anteriormente, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad del medicamento, no solo es la farmacovigilancia, ¿no? Sino también esto, por ejemplo, esto que parece mentira, pero el tema de la propiedad misma, ¿no? Del hecho de tener de esa cercanía con la oficina de farmacia o con la farmacia comunitaria, pues hace que pasen estas cosas y que de alguna forma impactan en la seguridad del medicamento. Es verdad, hay muchos países
Yo, por ejemplo, soy de origen peruano y esto es terrible desde el punto de vista de la seguridad del medicamento. Tiene un impacto fundamental. Los pacientes están en grave riesgo, no solamente ya por las reacciones adversas, que también, evidentemente, sino por otros elementos que también impactan en la seguridad, que son las políticas mismas farmacéuticas impactan en la seguridad del medicamento, ¿no? Y esta parte de la liberalización del mercado farmacéutico, etcétera, pues también tiene un impacto grande. Bueno, esto con respecto a lo que comentaba nuestra colega en Portugal. Lo que quería preguntarles es si de alguna forma, sí han mencionado la formación, que es fundamental, evidentemente, pero no sé en qué medida han tenido en consideración también a los pacientes o a los consumidores en este tipo de actuación, de formación. Hace poco estuve colaborando en una investigación, ¿no? Y dentro de esa colaboración había una pregunta a personas mayores polimedicadas sobre si presentaran algún tipo de evento adverso, ¿no? Alguna situación que les pareciera pues una sospecha de reacción adversa, ¿a dónde acudirían? ¿No? Y a mí me sorprendió la mayoría de respuestas, ¿no? Porque yo supongo como farmacéutico pues que lo más cercano que tiene, y eso pasa en todos lados, ¿no? Desde el punto de vista de la salud a cualquier persona, un ciudadano, pues es la farmacia. Pero la respuesta no es la farmacia, la respuesta es el médico. O sea, lo primero que piensan siempre, pasa por su cabeza, en la mayoría de las personas consultadas, pues es ir al médico, no al farmacéutico. Entonces yo creo que desde ese punto de vista también falta algún tipo de acercamiento, una mayor cercanía con la población para que sepa de alguna forma, o para realzar ese conocimiento también de la población que tiene al farmacéutico, ¿no? Que también de alguna forma va a cuidar o va a velar por esos problemas que puedan tener con su salud y con el medicamento. Básicamente era eso, preguntar si habían considerado algún tipo de formación para la población, que es al final el principio de todo, ¿no? Porque son ellos los que pues sienten o tienen esas posibles sospechas de que el medicamento de alguna forma pues le puede provocar algún tipo de problemas. Simplemente eso. Gracias otra vez. Bueno, Edwin, pues muchas gracias por tu pregunta, porque además, como se suele decir, me alegro que me hagas esta pregunta, porque precisamente esa es una de las cosas en las que uno de los objetivos que se marca el Consejo, y es que el farmacéutico se convierta en esa referencia del paciente para que cuando tenga algún problema relacionado con su medicación acuda a su farmacéutico y ya el farmacéutico pues decida si puede resolver, ¿vale? De hecho, estamos trabajando en ello. Una de las cosas que os decía que estábamos participando las farmacias de Castilla y León, ¿vale? Y aquí ya es el conjunto de todas las farmacias de Castilla y León, es en la campaña de concienciación de vacunación de gripe, ¿vale? Las farmacias de Castilla y León no dispensamos ni administramos vacunas, pero sin embargo, como decíamos antes, podemos aprovechar esa accesibilidad, esa confianza que el paciente tiene en su farmacéutico para concienciar sobre la vacunación, ¿no? Y entonces tenemos un programa y desde hace 3 años participamos en un programa junto con Salud Pública, de concienciación de la vacunación, ¿vale? Y hacemos 3 cosas. Primero, resolvemos cualquier duda que pueda tener el paciente con su vacunación. Lo que hacemos es que a través de la receta electrónica que tenemos implantada en todo el territorio nacional, el médico nos avisa cuál es la población candidata a vacunarse, ¿vale? Que pertenece a la población de riesgo. Cuando viene a por su medicación, nos sale un mensaje en la receta electrónica de que ese paciente es candidato a vacunarse y entonces nosotros le preguntamos si se ha vacunado. Cuando le preguntamos si se ha vacunado, pues si tiene alguna duda, le resolvemos las dudas. Si el paciente se ha vacunado, lo que le preguntamos es si ha tenido algún acontecimiento adverso que puede asociar a esa vacunación y, por lo tanto, ya volvemos a marcar que el farmacéutico es una referencia, porque la sorpresa que nos llevamos es que lo que nos dicen es que nunca nadie le ha preguntado si tenía algún tipo de reacción por ponerse una vacuna de la gripe.
y anotamos la reacción adversa que ha podido aparecer, ¿vale? Incluso vamos un poco más allá y si el paciente nos dice que no quiere vacunarse, pues anotamos cuál es el motivo por el cual ese paciente no quiere vacunarse, de forma que podemos planificar futuras campañas sobre dónde incidir, sobre las dudas que puede tener la población y que llevan a no vacunarse sobre la gripe, ¿vale? De esta forma, lo que estamos haciendo es concienciando a la población de que el farmacéutico es un profesional sanitario experto en el medicamento que puede también ayudar a detectar si esos acontecimientos adversos después de la administración de un medicamento pueden ser debidos a ese medicamento o no. Y de esa forma, pues intentamos que seamos esa referencia, ¿vale? Lo que mi experiencia como farmacéutico centinela, desde que comencé en el año 2016 a hacer el estudio de comparación de fármacos anticoagulantes con los antivitamina K, es que todavía tengo pacientes que se acuerdan de cuando vinieron a hacer ese estudio, que cada vez que tienen algo, vienen a mí a decirme si eso podría estar relacionado con alguno de los tratamientos que tienen. Por lo tanto, sí que, no con todos, pero con algunos pacientes, sí que de repente nos hemos convertido en su referencia para cualquier problema que tienen relacionado con la medicación, ¿no? Y este tipo de actuaciones, junto con otras que se están haciendo en muchos sitios, pues contribuyen a concienciar a la población sobre esa figura del farmacéutico como responsable también de la seguridad de sus tratamientos, ¿no? Y luego hay otra cosa también que estamos haciendo y es cuando planteamos los estudios de investigación, una de las cosas que hacemos es nos ponemos en contacto con las asociaciones de pacientes para ver sobre qué dudas pueden tener acerca de la seguridad de sus medicamentos. Y de hecho, por ejemplo, el estudio de fármacos antidiabéticos con la seguridad de los nuevos antidiabéticos fue una de las peticiones que nos hizo la Asociación de Pacientes porque querían saber si había más reacciones. Entonces, aquí lo que hicimos fue combinar esa formación que hicimos a los farmacéuticos con formación que se da a los ciudadanos para que sepan identificar cuáles son esas reacciones adversas y de esa forma puedan notificar a su farmacéutico la aparición de esos acontecimientos. ¿Vale? Y lo mismo estamos haciendo con otros medicamentos como pueden ser el uso de las benzodiazepinas, etcétera, ¿no? Hay también varios proyectos en los que estamos en ello para hacer esa concienciación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Edwin, por la pregunta. Yo creo que está muy interesante también poner un poco en realce que a veces solo se habla de la relación médico-paciente, que es muy importante, pero también esa relación farmacéutico-paciente quizás, o farmacéutico, cualquier persona que se pueda acercar a la oficina de farmacia a hacer cualquier pregunta, creo que es muy, muy importante. También incluso la relación entre la propia enfermera que administra la medicación, pues también creo que ese trabajo multidisciplinar es muy importante. Creo que ha estado muy interesante la pregunta. ¿Alguna preguntilla más que pueda haber? Que ya estamos terminando, nos queda poquito para llegar a las 9. No sé si hay más preguntas y si no, pues pasaríamos a comentar un poquito, dar un poquito de información sobre el curso de farmacovigilancia desde el cual organizamos esta conferencia. Pero voy a dar un minutillo ahí por si hay alguien todavía que se anima a plantear alguna cuestión. Bueno, pues muchas gracias. Creo que hay una pregunta en el chat. ¿Eh? Creo que hay una pregunta en el chat. Ah, en el chat. Yo no la veo. Igual me la... pregunta Azucena respecto a la administración de vacunas por los farmacéuticos. Me gustaría saber si no administran vacunas porque no está regulado, porque a nivel de formación sí estáis preparados. Y algo dice, si se llegara a regular y pudierais hacerlo, ¿necesitaríais alguna formación adicional o licencia? Bueno, yo creo que
que ahora mismo no se vacuna en las farmacias, que sí que se realiza en otros países y que realmente está siendo un éxito, pues yo creo que en España es por la atención primaria que tenemos, ¿no? Tenemos, es verdad que la accesibilidad de las farmacias es muy buena, pero también es verdad que la atención primaria, la accesibilidad que tenemos a la atención primaria y a una enfermera o a un médico de atención primaria también es muy buena. Por lo tanto, yo creo que en España no hay nadie que no se vacune por un problema de accesibilidad a su centro de salud, donde está la enfermera que lo administra. Si fuese necesario, pues yo creo que los farmacéuticos estamos completamente formados y cualificados para realizarlo, ¿vale? Lógicamente, pues como cualquier otra intervención, requeriría que nos formásemos para realizarlo de forma correcta y con todas las garantías de seguridad. Es verdad que a lo mejor habría que plantear pues si habría que habilitar alguna zona específica en las farmacias y todas las farmacias podrían hacerlo, etcétera, pero yo creo que ahora no es un problema de cualificación, sino de necesidad. En otros países donde la distribución de otros profesionales, incluso de las farmacias, es distinta, pues sí que han utilizado la farmacia para potenciar esa vacunación y, de hecho, con muy buenos resultados. De hecho, en la Federación Internacional de Farmacéuticos se pone como ejemplo en determinados países cómo la farmacia ayuda a garantizar esa accesibilidad en países donde acceder a un profesional sanitario es muy complicado. Y bueno, y como dice Azucena, lógicamente eso contribuiría a aliviar la carga de los de la asistencia sanitaria, lógicamente. Muchas gracias, José Luis. A ver. Vale, mirad, Cecilia Rodríguez nos felicita por la ponencia. Gracias a Cecilia por asistir. No sé si más preguntas, última oportunidad. De todas maneras, deciros que esto está grabado, va a quedar grabado y lo publicaremos en nuestras redes sociales por si en algún momento hay alguien interesado que desee verlo posteriormente. De hecho, en lo que alguien se piensa preguntar, lo voy a ir poniendo por aquí, ¿vale? Antes de que os vayáis, voy a dejar aquí compartidos los enlaces. El primero es el enlace del curso, el enlace donde podéis preguntar cualquier tipo de cuestión o duda que os pueda surgir. El segundo enlace es la web donde está colgada toda la información, los contenidos, la duración, horarios y todo. Después he dejado el Facebook, el Twitter y el YouTube donde va a quedar publicada la conferencia. Pues si no hay más dudas, Luis, ¿te parece que hablemos un poquito sobre el curso? O si alguien tiene dudas sobre el curso online de farmacovigilancia que empieza la semana que viene y es desde el cual hemos organizado todo esto, hemos contactado con José Luis, contado con María, que ya es tutora del curso, y hemos decidido ofreceros esta conferencia. Pues sí, podemos dedicar el poco tiempo que nos queda ya, ¿no? A explicar algo del curso y, bueno, agradecer a José Luis Nájera, sinceramente, interesantísimo todo lo que ha dicho. La respuesta rápida, yo me quedaría con esa idea, ¿no? La respuesta rápida a problemas muy importantes, como hemos visto con la vacunación, que se puede obtener con esta red de farmacias centinelas. Hay otros métodos de investigación que cuesta mucho poner en marcha y se tarda mucho en tener soluciones y a veces hay que tener información para tomar decisiones. Eso es, yo creo, lo más importante de todo lo que se ha dicho, aunque hay otras muchas cosas. Pues daros las gracias, José Luis y María, y nada, Esther, pues explica un poco en qué consiste el curso. Yo creo que podemos dejar ya de grabar aquí. Sí. Acabamos la grabación y ya la gente que quiera quedarse para oír
sobre el curso que empieza el próximo jueves 10 de octubre y en el que todavía hay plazas libres por si alguien se quiere matricular, ¿no? Todavía quedan plazas. Así es. Pues explicar un poco y yo creo que aquí lo podemos dar por concluido y felicitándonos todos de, yo creo, lo interesantísimo que ha sido esto. Desde luego. Paro de grabar.